viendo? Sí, se veía. Ahora Bien. no. ¿Están viendo las mismas que la vez pasada? Porque me quedaron abiertas dos pestañas. Ahí va. A ver, esta se cierra. No, no la estoy compartiendo, la quiero compartir. Perdón, ¿eh? Sí, a ver. Bien, ahí están viendo fotos de personas. Historia de la disciplina, ¿lo están viendo o no? Profe, yo veo la pantalla toda gris. No sé si capaz. Sí, me parece. Yo también. Sí, yo Me parece que ahí, cuando lo presenta, Ahí está cuando perfecto. pone para presentar, A ver, te da. vamos a hacer directamente así. Vamos a presentar todo el escritorio. Vamos a abrir el archivo. Ahora sí, ¿están viendo la misma de la vez pasada? sí, ahí se ve. Perfecto, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, bueno, me había quedado la otra vez un poco por presentarles la línea histórica, un poco la línea histórica de la disciplina, o por lo menos digamos, de la corriente que yo les voy a enseñar de la disciplina, que como les decía es más bien el mainstream. Bueno, el primer autor que teorizó sobre lo que es la geografía económica es von Thunen, que bueno, él elaboró una teoría del uso de la tierra basada en el costo de transporte de cada mercancía y un mecanismo de asignación del territorio en función de su distancia al centro de consumo. Y ese mecanismo de licitación estaba hecho en base al costo de transporte de cada mercancía. Él básicamente iba a decir, bueno, las actividades, lo que es la producción de productos lácteos y productos frescos iba a estar cerca de la ciudad porque, bueno, estamos hablando del siglo XIX, en ese momento, digamos, los productos tenían que llegar de manera inmediata al centro de consumo porque si no se echaban a perder. Y bueno, después a medida que uno se iba alejando, los costos de transporte entendidos en sentido amplio, es decir, tener solamente en cuenta no solo la distancia, sino también el tiempo que podía tolerar el producto en términos de su transporte, o el costo de transporte por unidad en relación al valor del producto. Bueno, eso lo que hacía es que se ubiquen más cerca del centro de consumo las actividades con costos de transporte más altos. Y bueno, ¿qué sucedía? Si uno quería ubicar una actividad con bajo costo de transporte cerca del centro de consumo, lo que iba a ocurrir es que iba a tener una menor producción relativa. Por ejemplo, si yo quería poner la actividad que está más lejana, que es la cría de animales, si yo la quería poner al lado de las ciudades, eso lo que iba a hacer es iba a desplazar al productor lechero, lo cual iba a terminar haciendo subir el precio de la leche, por lo cual ese mecanismo lo que hacía es que si yo me desplazaba de ese equilibrio, el sector desplazado, por una escasez relativa, iba a tener mayor precio y iba a estar dispuesta a pagar más por estar cerca del centro de consumo. Entonces, bajo esa lógica se va asignando el suelo y se conforma un territorio monocéntrico. Después de esto él hace derivaciones a, bueno, si yo tuviera un río, como el río, el río también es un lugar para sacar mercancía transportada, bueno, eso también un poco me va a afectar la configuración. Pero bueno, acá en este caso no se los estoy contando por ahí para que se sepan a fondo las teorías de cada uno, sino para que se hagan una idea de cómo fueron evolucionando los modelos. Después, bueno, como una derivación, unos 100 años más adelante, un economista americano que, bueno, investigando un poco, vi que casualmente también era argentino, de padres argentinos, William Alonso,
él extiende este modelo y lo aplica a lo que es la configuración de la estructura urbana, es decir, hace un ejercicio similar, pero adaptándolo a lo que es la estructura urbana, que yo en el centro de la ciudad tengo lo que se llama, lo que en sus papers llama el CBD, el Distrito Central de Negocios, que es básicamente el lugar donde la gente trabaja. Y bueno, él en su modelo lo que hace es algo muy similar. Hay un trade-off entre, en este caso ya no se trata de asignar las actividades económicas en el territorio, sino ver en dónde vive la gente y qué características tienen esos hogares. La única característica es el tamaño que va a tener ese hogar. La gente quiere vivir en hogares más grandes y en este caso el costo de transporte, al igual que en el modelo de von Thunen, vendría a ser la distancia al centro de la ciudad. Entonces, bueno, ahí tenemos un trade-off. Si vos querés vivir más cerca del lugar donde vas a trabajar todos los días y querés perder menos tiempo en hacer la ida y vuelta a tu trabajo, vas a vivir más cerca del centro, pero como todos los habitantes se supone tienen el mismo ingreso, tenés que estar dispuesto a pagar un alquiler menor por vivir en un lugar más pequeño. Entonces, de esa manera, con una lógica similar, él lo que hace es modelar la estructura de las ciudades, que bueno, como hecho estilizado, decís, están los laburos concentrados en el centro, y la gente que vive más cerca del centro tiene casas más pequeñas, y a medida que vos vas hacia los suburbios tenés casas más grandes. Piensen de manera estilizada, más o menos, piensen ustedes en la cantidad de gente que en Buenos Aires o en cualquier gran ciudad se traslada desde los alrededores de la ciudad para ir a trabajar, y bueno, a su vez también piensen, quienes vivimos acá en Buenos Aires, más en el centro, vivimos confinados en departamentos, y la gente que ha dicho, no, yo voy a vivir a las afueras de la ciudad, ya en provincia y demás, un mayor porcentaje vive en casas con extensiones de terreno más grandes. Bueno, esto mismo él lo modela y además lo hace con rigurosidad y derivaciones matemáticas. Este modelo después lo vamos a ver en detalle en una de las clases del bloque 2. Van a ver, me resultó por lo menos sumamente interesante. Después, otra línea teórica de la que se alimentó la geografía económica es de dos autores alemanes prácticamente contemporáneos, que lo que hicieron fue desarrollar la teoría del lugar central, que se llama, que bueno, son teorías que lo que hacen es ya describir, no a diferencia de como vimos antes, la estructura urbana o la estructuración de una sola ciudad y sus alrededores, ya sino que ellos lo que hicieron fue armar un modelo teórico / conceptual, porque no fueron modelos que tuvieran una gran rigurosidad en su formulación, mucho menos en su matemática, pero sí eran modelos que desde lo conceptual lograron explicar la lógica en base a la cual se organizaban los sistemas de ciudades. Y por sistema de ciudades, ¿a qué me refiero? Bueno, por un sistema de ciudad uno describe, un sistema de ciudad uno lo caracteriza por dónde están ubicadas las ciudades, qué tamaños tienen, qué jerarquía hay entre ellas en términos de tamaño y las actividades que se hacen en estas ciudades, y bueno, y el rol que juegan dentro de esta jerarquía. El modelo de Kristaller está hecho más con un enfoque geográfico, en el cual, las jerarquías hacen que vos tengas, en las jerarquías que él plantea, vos tenés ciudades principales en el centro de los sistemas urbanos, y en los alrededores vas teniendo ciudades de jerarquía intermedia, que a su vez a sus alrededores tienen ciudades de menor jerarquía. ¿Qué caracteriza cada una de estas ciudades? Bueno, las caracteriza el hecho de que en las ciudades de mayor jerarquía, vos vas esto está hecho en base a una lógica de el consumidor desplazándose hacia los centros urbanos para
consumir distintas variedades de bienes, aunque mirando el modelo uno ve que en realidad esto lo que describe mejor es una provisión de servicios, porque normalmente el bien puede transportarse hasta el centro de consumo, pero en este modelo en el cual el consumidor se desplaza aplica más a los servicios. Entonces, en las ciudades grandes vos lo que vas a tener es primero una mayor variedad de servicios, porque quienes están en una ciudad grande consumen los servicios, digamos, más básicos y los más complejos. Los más complejos, ¿qué sucede? Los más complejos tienen grandes economías de escala. Pensemos, por ejemplo, en un hospital especializado. Mientras que la gran economía de escala de un hospital especializado es que yo tengo que tener ahí el recurso más que nada, además de equipos muy caros, que cada habitante los usa poquísimas veces en su vida, pero que lo tengo que tener, y además de eso tengo a los médicos, ¿no es cierto?, que requieren varios años de formación, y los recursos que uno invierte en formar un médico son recursos que utilizan una gran cantidad de habitantes. Ahora, por el contrario, un servicio de baja economía de escala puede ser, por ejemplo, la peluquería, por ejemplo. Entonces, y también tiene que ver con la distancia que están dispuestos a recorrer los habitantes para proveerse de ese servicio. Entonces, se configuran sistemas en los cuales tenés ciudades centrales que proveen una gran variedad de servicios. Después en los alrededores se van desarrollando ciudades de menor tamaño, con menor variedad y menor complejidad de servicios. Después, el enfoque de Deleuze llega a conclusiones relativamente similares, aunque en vez de asignar los roles de las ciudades a partir de los criterios de escala mínima y eficiente y el costo de transportar al consumidor hasta el centro de consumo, él lo hace a partir de la maximización de ganancias por parte de las empresas. En definitiva son dos enfoques, son dos teorías que llegan a conclusiones no iguales pero sí similares. Un poco sirvieron para explicar la configuración de las ciudades. Y después, en el caso de Walter Cristales, es un caso curioso, hasta uno leyendo la biografía lo puede identificar como un personaje cuasi nefasto, porque Walter Cristaller en sus inicios militaba en el Partido Comunista Alemán, y después parte de su vida profesional transcurre en la oficina de planificación urbana de la CSS. Walter Cristaller trabajó en lo que proyectaba el nazismo, que fuera la planificación de sus territorios ocupados. Y después, para dar un último viro político en su vida, terminó militando en el Partido Socialdemócrata Alemán. Pero curiosidades históricas. Por el contrario, August Losch fue perseguido por el nazismo, tuvo que esconderse y terminó muriendo a causa del deterioro que sufrió como resultado de su escape. Pero son notas históricas nomás. Después, yéndonos a lo que es más las externalidades que hacen a las economías de escala en las ciudades. En los 60 hubo una autora llamada Jane Jacobs. Jane Jacobs no era economista, ella era más bien arquitecta / planificadora urbana, que nunca llegó, si bien nunca llegó a tener un título universitario, si bien nunca llegó a ser una profesional en el ámbito, sus escritos sí tuvieron una influencia muy fuerte en lo que es la planificación urbana y terminaron impactando fuertemente en lo que es el mainstream de geografía económica actual. ¿Por qué? Porque ella fue la que, mediante una narrativa alimentada por su observación de la realidad, logró describir cómo la diversidad que hay en las grandes ciudades es la fuente de la mayor productividad que tiene el trabajo en las
en las grandes urbes, en comparación a lo que es en lo que son las ciudades más pequeñas. En cierta manera ella fue la que puso el primer concepto de economías de urbanización. No sé si recuerdan que en la primera clase yo les comentaba que los estudios muestran cómo la innovación está positivamente correlacionada con la diversidad de sectores industriales en las ciudades. Bueno, esos son conceptos que se originan en los 50 y 60 a partir de estas teorías que fue desarrollando a nivel conceptual esta autora. Y bueno, también tiene algunos escritos sobre cuestiones de diseño urbano que son bastante microgeográficos, y bueno, y sobre cómo impactan ciertas configuraciones urbanas en cuestiones que hacen a la calidad de vida, especialmente el crimen. Bueno, hay un libro, su libro insignia se llama Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, en donde ella habla de estos fenómenos. Yo lo tengo a medio leer, pero si a alguien le interesa, le recomiendo que lo lea porque, bueno, es sumamente interesante. Bueno, y ya después, más en el campo netamente de la economía, y que ya comenzó a formalizar este tipo de externalidades urbanas, está este autor japonés, Fujita, que lo que él se pregunta es, bueno, ¿por qué las empresas se aglomeran? Y bueno, la respuesta es que existen externalidades informativas, que es básicamente nosotros como trabajadores y trabajadores digamos, haciendo tareas intelectuales como hacemos los economistas, nos enriquecemos de dialogar y de intercambiar información con otras personas, y eso es más efectivo si lo haces mediante la proximidad física, porque se facilita mucho la comunicación. Y lo hace a tal punto que hoy día todavía, la verdad que incluso fíjense ustedes que incluso hoy día con toda la tecnología que tenemos para comunicarnos a distancias, no logramos todavía reemplazar de manera perfecta lo que es la comunicación interpersonal. Entonces, esta facilidad para comunicarse lo que hace es generar una externalidad informativa, y eso es lo que motiva que las empresas estén aglomeradas. ¿Por qué? Porque yo no necesito hablar solamente con mis compañeros de trabajo, sino que este enriquecimiento intelectual y esta mayor productividad producto del intercambio de información también ocurre entre personas de diferentes empresas. Entonces, bueno, él en sus modelos lo que termina mostrando es que, o él termina haciendo una elaboración teórica que muestra un hecho observado, que es que en realidad en los CBD, en estos centros, en estos distritos centrales de negocios, en realidad no está toda la empresa, porque no está la fábrica, sino que solamente está el front office, que bueno, vendría a ser el conjunto de tareas de las empresas que necesitan de el intercambio personal, tanto con clientes como con trabajadores de otras empresas. O sea, tendríamos el front office, tendríamos la interacción con el cliente, y además también un poco el middle y el back office, que ya más la parte analítica y la interacción entre negocios. Por ejemplo, no sé, la interacción que puede tener un comprador con el diseñador de producto de un proveedor especializado, por ejemplo. Y después lo que él llama las back units, que vendría a ser ya la operación, la fábrica. Eso va a estar ubicado en el suburbio. ¿Por qué? Porque ahí lo más importante es la comunicación hacia adentro de la unidad productiva para poder optimizar el proceso. Entonces, bueno, a grandes rasgos él lo que hace, bueno, es formalizar la externalidad informativa y explicar por qué esa diagramación en la ciudad de las distintas tareas de la empresa. Después, bueno,
también otro autor importante porque introdujo la noción de competencia por el espacio físico y también un modelo de selección de la localización con principios totalmente distintos a los que habíamos visto de los primeros autores alemanes. Es Hotelling, que bueno, se popularizó por su modelo de selección de localización, y que aquí lo que ocurre es que las firmas compiten por el espacio y esa competencia por el espacio se hace en función a el acceso al mercado. Entonces, bueno, este es un modelo que, aplicando la misma lógica de la teoría de los juegos, es decir, comportamiento estratégico pensando lo que va a hacer mi competidor y a su vez sabiendo que ese competidor va a actuar con la misma lógica que estoy actuando yo, él lo que hace es derivar la localización de equilibrio de las firmas para maximizar su acceso a mercado en en este caso él asume un territorio en el cual la demanda está igualmente distribuida. Creo que en su ejemplo él habla de una playa, porque él, digamos, para simplificar el modelo, arma un mercado que es lineal y dice, bueno, ¿en dónde se va a ubicar un comercio que quiera minimizar la distancia total a todos sus clientes? Entonces, bueno, el equilibrio que él termina derivando, teniendo en cuenta la interacción estratégica, es que todos los negocios van a estar aglomerados en la mitad de la playa. Después, bueno, avanzando en lo que fue la formalización teórica de los sistemas de ciudades, un poco derivando de lo que fueron los autores alemanes y combinando con los desarrollos de Jacobs y de Fujita que veíamos antes. Vernon Henderson, también economista, él, ya empezó a desarrollar modelos con formalización, con fundamentación microeconómica y formalización matemática, en los cuales, él explica nuevamente los sistemas de ciudades, pero bueno, ya lo hace a partir de fundamentos totalmente microeconómicos y bueno, en sus modelos él también llega a un equilibrio general en el cual hay una jerarquía de ciudades de distinto tamaño y también deriva la estructura industrial de cada ciudad y su especialización. Y bueno, después, por último, Paul Krugman. Como todos saben, Paul Krugman ganó el Nobel en 2009, pero no lo ganó ni por sus, ni por sus escritos en macroeconomía, ni por sus columnas op-ed en el New York Times, sino que Paul Krugman lo ganó por ser el tipo que hizo, el gran descubrimiento iniciador de la nueva geografía económica lo hizo Krugman, y es por eso que él gana su premio Nobel. De hecho, hay un solo paper que explicaría la mitad de ese premio prácticamente, porque es un paper en el cual él arma todo el fundamento microeconómico de todo lo que vino después en geografía económica. Estamos hablando de principios de los 90. Él básicamente mezcló economías de escala, competencia imperfecta, costos de transporte, y a partir de eso él arma un framework que lo que hace es explicar la distribución de la actividad económica en el espacio, los flujos comerciales, la especialización de las distintas regiones, patrones de comercio internacional. La verdad que fue un framework que creó, que es muy poderoso en términos de poder explicativo, a la vez de una complejidad matemática bastante manejable, y que dio puntapié a toda una catarata de literatura, y bueno, eso es lo que lo hace a él ganar el premio Nobel. Después ese paper en algún momento, sobre el final del bloque 2, vamos a tratar de mirarlo un poco para conocer un poco más los fundamentos. Bueno, y después al final, este autor
no es tan conocido, pero él es quien fue mi profesor de economía regional y urbana, y un poco la base sobre la cual yo armé este programa, ese programa que dio él. Bueno, hoy día, si bien no es un autor tan famoso, sí, bueno, hoy día es el editor del Journal de Geografía Económica, no, el del Journal de Economía Regional, que es de esta materia el más importante que hay a nivel internacional. Y bueno, él también se ha dedicado, ha escrito sobre varios temas, pero donde más se ha destacado es en temas de productividad e inequidad urbana. Hace más que nada paper teórico, con mucho fundamento microeconómico, a veces muy pesados para leer. Y yo creo que el paper que más destaca es un paper donde investiga qué hay detrás de la mayor productividad que uno observa. Puse ciudades más altas, bueno, ciudades más grandes. Uno dice, bueno, la productividad crece a medida que crece el tamaño de las ciudades. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, por un lado están efectivamente estas fuerzas de economías de aglomeración de las que hablamos en la clase pasada, de las que mencioné recién, de Jacobs y de Fujita, pero también hay dos cuestiones más que impactan en lo que uno observa y que tienen que ver ya no con incrementar la productividad de los factores, sino con la selección y autoselección de los factores productivos, que bueno, es básicamente el hecho de que el mayor costo de vida en las ciudades más grandes lo que hace también es expulsar a los trabajadores con menores ingresos. Entonces eso básicamente lo que hace es que uno observe también mayor productividad en las ciudades. Así que bueno, acá veo, ¿alguna pregunta al respecto? Acá Facundo me preguntó, ¿lo recomienda para leer? ¿Sobre qué autor me preguntabas? Sobre Walter Kristaller. Mirá, yo en lo personal, mi consejo es que no te largues a leerlo, por el siguiente motivo. Por lo menos para el mindset que tenemos los economistas, resulta complicado. Yo te digo que para esta clase busqué por lo menos en 3 o 4 fuentes distintas que me resumieran en pocas palabras lo que es la obra del tipo o su teoría del lugar central, y por lo menos yo lo he encontrado bastante complejo. Todo lo que no podés resumir en un párrafo es porque es demasiado complejo. Entonces, a ver, si te interesa, obviamente, andá y léelo. Yo te recomendaría empezar por buscar autores que expliquen lo que él hizo. Yo acá después te puedo pasar si querés, pero nada, hacelo, te lo recomiendo. Si lo querés hacer, hacelo por pura curiosidad personal, pero el tiempo que tenés por ahí para la materia no te diría que lo dediques a eso, porque nada, es complejo, y en última instancia esas teorías después fueron reemplazadas por una ley empírica, que es lo que llama la ley de Sif, que bueno, es un poco describió con una ley matemática muy sencilla lo que es la distribución, que la vimos en la primera clase, lo que es la distribución de la jerarquía de las ciudades. Y bueno, después si tenemos tiempo en el curso, no estoy seguro, vamos a ver algún modelito por ahí que explique eso. Pero bueno, nada, a ver, digo, obviamente si te interesa, léelo, pero mi recomendación es, no, tomátelo tranqui, porque nada, puede ser un poco pesado de digerir. Lo mismo lo del otro autor, lo de Loge. Sí, es más por curiosidad igual, pero lo tengo en cuenta. Dale, después haceme acordar y te paso un par de autores que tengo que explican un poco de manera resumida la obra de este autor. Además hay otro tema, que es que los desarrollos sobre estos autores han sido pocos porque escribieron en alemán, y bueno, todo lo que se escribió en alemán en esa época fue como relativamente puesto en la oscuridad, digamos, por decirlo de alguna manera.
Así que, bueno, ¿tiene alguna duda, otra consulta, curiosidad sobre esto? Si no, pasamos a la siguiente unidad. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Lo que dijo el último autor, Nicole, Sí. puede ser que básicamente los trabajadores menos remunerados son expulsados porque la vida en la ciudad es muy cara y solo quedarían los que supuestamente son más remunerados, que son más preparados, y eso hace que la productividad sea más alta. Claro, en realidad sí, en sí no es que hace que la productividad sea más alta, digo, no es que decir al irse lo que vos decís es correcto, pero sobre el último razonamiento hago una aclaración, no es que el hecho de que se vayan los trabajadores menos remunerados los hace individualmente más productivos a los otros, sino que lo que hace es simplemente que cuando vos calculas la productividad promedio, te figura un número más alto porque se fueron los que eran menos productivos. A eso es lo que me refiero, es al número promedio que uno termina observando y no en sí a la productividad de cada uno. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Así que, bueno, vamos pasando a la siguiente unidad. Creo que con esta me tomé más tiempo del debido. Bien. Bueno, entonces vamos con hechos estilizados de geografía económica mundial. Como les mencionaba, vamos a tratar de ver, vamos a hacer una pasada muy rápida por las principales características de lo que es la economía mundial, tomando como unidad geográfica los países. Uno podría ver la geografía económica mundial tomando como unidades subnacionales, pero bueno, el trabajo de ver, de analizar la geografía económica a nivel de unidades subnacionales lo vamos a hacer la clase que viene con lo que es el territorio argentino. Bueno, acá lo que vemos es vemos lo que es la distribución del PBI global. Como vemos, está concentrado en torno a tres polos. A ver, el PBI por habitante durante los últimos 200 años creció a una tasa promedio del 2,3% y lo hizo de manera muy desigual. Tengan ustedes en cuenta que al momento de iniciarse la revolución industrial, la mitad del PBI mundial lo explicaban India y China. Y después de la revolución industrial, ese polo quedó sumamente rezagado y recién en este momento de la historia está retomando su protagonismo. Pero bueno, el resultado de la revolución industrial y el proceso posterior de concentración económica dio como resultado que lleguemos al fin del siglo XX con el 50% del PBI mundial, concentrado en el 1,5% de su territorio y el 17% de la población. Aclaro que esta cuenta está hecha tomando territorios subnacionales porque solo Estados Unidos representa y Europa representan bastante más que el 1,5% del territorio. Y bueno, el crecimiento se centró en estos tres polos que fueron Estados Unidos, Europa y Europa Occidental y Japón. Y bueno, se fue dando un proceso primero de integración económica y de divergencia, y después comenzó ya cierto proceso de convergencia, que ahora vamos a ver un poco cuáles fueron las fuerzas detrás de ese proceso, primero de divergencia y después de convergencia. Por divergencia me refiero de un aumento me refiero a una distribución más desigual de la actividad económica.
y bueno, y una mayor desigualdad en términos de ingreso per cápita, y bueno, la convergencia es la reversión de esa tendencia. Bueno, un poco, ¿cuáles fueron los drivers del crecimiento en estos tres polos? Bueno, en el caso de Europa Occidental, que es donde se inicia este despegue de crecimiento económico, bueno, comenzó con la innovación tecnológica propia de la revolución industrial y se fue potenciando con la integración comercial. ¿Esto qué significa? Por un lado, las innovaciones se fueron difundiendo hacia los otros países de Europa, primero con los Países Bajos, después a Francia, después a Italia, y a su vez también con la integración comercial, que la integración comercial tiene un trasfondo político que es la unificación de los estados europeos y la eliminación de las barreras aduaneras. En el caso alemán es muy paradigmático. No sé, o sea, antes de que el Estado prusiano unificara la totalidad del territorio alemán y conformara la unión aduanera, el Zollverein, antes todo el territorio alemán estaba dividido en una infinidad de territorios feudales, cada uno con su propia aduana, lo cual elevaba enormemente los costos de transacción. Y además que dificultaba la coordinación que requiere la realización de obras de infraestructura de transporte. Algo similar ocurrió en Italia también. Entonces, bueno, al combinarse la revolución industrial con estos procesos de consolidación territorial y baja de los costos de transacción, se logran escalas que permiten desarrollar a su vez nuevas permite que crezcan industrias que se hacen más eficientes por la economía de escala. Y bueno, y este proceso después continúa con lo que es la unión económica en la segunda mitad del siglo XX. En el caso entonces, fíjense ustedes acá, lo que quiero resaltar es que más allá de la chispa tecnológica que inicia este proceso, fíjense que este proceso también tiene su cuota de geografía económica a través de estos procesos que yo decía de ampliación de mercados por la vía de reducción de los costos de transacción y de transporte, y que sigue avanzando cuando se empiezan a conformar, bueno, en la década del 50 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, después la Comunidad Económica Europea y hoy día lo que conocemos como sigue llamándose Comunidad Económica Europea. Pues la Unión Europea es la unificación, pero de ciertas instancias de decisión política. En el caso de Estados Unidos, también acá tenemos la geografía económica vuelve a jugar un rol fundamental. Primero que hay muchas innovaciones que llegan desde Europa, no solamente desde Reino Unido, muchas innovaciones llegaron a través de los inmigrantes holandeses. Entonces, miren, primero tenemos la inmigración como una forma de transmitir innovaciones, además obviamente el lazo político que había obviamente entre la metrópoli inglesa y las colonias, y a su vez también la inmigración lo otro que hace para motorizar el desarrollo económico de los Estados Unidos, que piensen que se trataba de un territorio muy rico en recursos naturales, sobre todo para la agricultura, y lo que hace la inmigración masiva es empezar a conformar un mercado interno de gran escala que va a servir para motorizar primero la industrialización liviana y posteriormente también generar mercado para la industrialización ya de industrias más pesadas con más economías de escala. Y bueno, finalmente la industria estadounidense se termina de consolidar cuando se convierte en la fábrica de los productos que consumió el mercado europeo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y el tercer polo, que es Japón, acá hubo un rol bastante activo del Estado, más que nada yo lo centraría en dos cuestiones. La primera, en facilitar las transacciones económicas. Piensen que
en la restauración, lo que llamó la restauración Meiji, también, primera mitad del siglo XIX. Lo que hace el Estado japonés es abolir, digamos, se lleva puestos a los señores feudales de Japón, los samuráis, que llevaban adelante un sistema similar al que yo describía de Alemania. Había toda una serie de fronteras y aduanas internas que dificultaban el comercio, y con eso también lo que hacían era limitar el tamaño de mercado e impedir la explotación de economías de escala. En ese momento Japón tenía 37 millones de habitantes, que bueno, eso uno diría, eso es menos de la población de Argentina hoy, pero en ese momento, para lo que eran las tecnologías y economías de escala, 37 millones de habitantes, era una enormidad. Entonces, la unificación e integración política lo que permitió fue que se generara este gran mercado, poder explotar economías de escala. Y en paralelo, el segundo eje de acción fue la transferencia de know-how occidental. Básicamente, lo que hizo el gobierno japonés fue mandar personas a capacitarse a Occidente, y empezó también a importar tecnologías directamente en la forma de bienes de capital, porque llevó a Japón el correo, el telégrafo, el ferrocarril. Entonces, bueno, esa combinación de incorporación de tecnología, tanto en las personas como en los bienes de capital, y también la eliminación de barreras humanas al comercio, permitió que Japón llevara adelante su desarrollo industrial y se conformara en un tercer polo de crecimiento. Acá me preguntan, no, la presentación todavía no la subí al campus, hoy terminamos la clase y la subo. Entonces, bueno, ¿cómo vincular los procesos de crecimiento? Profe, disculpa. Sí, decime. Me quedó una duda con el tema de Estados Unidos, de los inmigrantes. Viste que vos dijiste que habían llegado muchos inmigrantes, que eso ayudó a los recursos naturales y también después a la conformación de un mercado interno, ¿o no? Claro, lo que me refería es que Estados Unidos contaba con un gran stock de recursos naturales, ¿no es cierto? Era una economía intensiva en tierra, si se quiere. Entonces, ¿qué sucede? Una economía intensiva una economía abundante en tierra y escasa en trabajo, lo que sucede es que la productividad marginal de los trabajadores que llegan va a ser alta, porque tenés abundante el factor tierra y escaso el factor trabajo. Entonces, si vos sumás un montón de trabajadores que van a disponer de una gran cantidad de tierra productiva por cada uno de ellos, van a generar con eso un ingreso. Esto básicamente, tenés un montón de tierra, llega un montón de gente a laburarla. Como tenés mucha disponibilidad de tierra, cada uno de los que labure esa tierra obtiene un ingreso alto van a básicamente exportar esos productos. Entonces se te genera una gran masa de dinero que está disponible para el consumo, ¿no es cierto? Entonces se te generó un mercado que llegaría a tener tamaño suficiente como para justificar la instalación de industrias a escala eficiente. No sé si se entendió. Gracias, sí. Ya. Bueno, recién nosotros veíamos entonces los procesos de crecimiento en estos tres polos. Brevemente, teorías de crecimiento, hay dos ramas principales. La primera es que el crecimiento es exógeno, es decir, la tasa de crecimiento de estado estacionario o la de largo plazo está determinada solamente por la dotación de factores productivos, y el crecimiento de los países lo único que hace es hacerlos converger de su nivel inicial de actividad económica a
a esa tasa de crecimiento. Básicamente la tasa de crecimiento en estos modelos, que es el modelo neoclásico de Solow, está determinada por exógenamente por la tasa de crecimiento de la población, y me parece que también por una tasa de crecimiento exógeno de la tecnología. Entonces, el modelo lo que te predice es que todos los países convergen a una misma tasa de crecimiento. Entonces, bueno, eso es una teoría como media optimista. Después surgen las teorías endógenas, que lo que te dicen es que no, que la tasa de evolución tecnológica es endógena al nivel de actividad económica. ¿Por qué? Porque tengo economías de aglomeración, es decir, en un mismo país, mientras mayor es mi dotación de capital, o sea, crece la actividad económica, una parte de lo que producís lo dedicás a inversiones, eso te incrementa el stock de capital, y eso a su vez por economías de aglomeración, es decir, mientras más fábricas tengo, por ponerlo de una manera muy simple, mayor es mi tasa de innovación, es decir, es la tasa a la cual va a crecer mi productividad. Entonces, eso lo que te genera es una causación acumulativa, y entonces los lugares que inicialmente tenían una mayor densidad industrial van a ser los que progresivamente en el tiempo vayan concentrando cada vez más la actividad económica, porque mayor densidad industrial significa mayor productividad, y el capital va a ir ahí a donde es más productivo. Entonces, estas teorías lo que predicen es que va a haber una divergencia en los niveles de una divergencia cada vez mayor, una mayor inequidad, tanto en términos de la concentración de la actividad económica, y al mismo tiempo va a haber una concentración de la población y de las empresas, porque las empresas se van a instalar donde haya mayor productividad, y la población en búsqueda de mayores retornos va a seguir la localización de las fábricas. Y a su vez esa aglomeración van a hacer que sean más productivas. Entonces, estas teorías lo que advierten es que el Estado tiene que tener cierto rol para evitar que los lugares que se inician desfavorecidos permanezcan en ese equilibrio malo, que es de baja aglomeración y baja productividad. Entonces, bueno, como ustedes ven, la biblioteca nos está prediciendo por un lado la convergencia y por otro lado la divergencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? O sea, ¿qué se observa en la historia? Bueno, cuando uno mira las regiones, estos tres polos de crecimiento, uno observa que los más maduros, como Estados Unidos y Europa Occidental, tuvieron un fuerte incremento inicial en su participación en el PBI mundial, y después fueron decreciendo a expensas de los países asiáticos, que son los que en las últimas décadas comenzaron a ganar una mayor proporción del PBI mundial. Bueno, de hecho en la tabla de la derecha lo pueden observar. En los últimos 50 años las mayores tasas de crecimiento se observaron en los países de Asia Oriental, sobre todo China, Japón, Corea, Taiwán. Incluso hay países también están los países del sudeste asiático que crecieron por encima de la media de la OCDE, ¿cierto? Acá tenemos alguna pregunta. Acá. Bien, entonces, mencionábamos recién las teorías del crecimiento. Bueno, ahí se me repitió el cuadro. Ahora, en función de por un lado están estas teorías, y después por otro lado hay hipótesis sobre la convergencia. Pues nosotros recién observamos que, tenemos el modelo de Solow nos predice la convergencia. Cuando uno mira el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se observa lo contrario, una divergencia, y recién
a partir de la segunda mitad del siglo XX uno empieza a observar cierta convergencia, pero que no es una convergencia total, sino vamos a ver que es una convergencia pero condicionada. Entonces estos fenómenos se han intentado modelar de distintas formas. Una es a través del concepto de convergencia beta, que es simplemente medir cómo varía la tasa de crecimiento del PBI en función del nivel de PBI. La convergencia incondicional sería lo que propone el modelo de Solow, en el cual básicamente la convergencia incondicional sería el escenario más optimista en el cual los países con menor nivel de PBI crecen a niveles más rápidos, de manera que, bueno, por simple condición matemática, eventualmente se van a acercar cada vez más al nivel de PBI de los de mayor nivel de actividad económica, porque, bueno, son los que, según esta proposición, son los que crecen más lento. Después esto tuvo una derivación que ya sí está en línea con el modelo de Solow, que es, como no se observaba esta convergencia incondicional, dijeron no, en realidad lo que ocurre es que la convergencia es condicional en condiciones estructurales. ¿Qué me refiero? Los países convergen en su nivel de ingreso per cápita, pero la convergencia solo se observa entre los países que tienen similares dotaciones de recursos naturales y demás condiciones para el crecimiento. Después hay otra concepción de lo que es la convergencia, que es ligeramente diferente, que es expresar que la inequidad va a ser, la inequidad entre los niveles de ingreso va a ser función decreciente del tiempo. Esto es simplemente decir, tienden a igualarse los niveles del tiempo a lo largo, los niveles de ingreso a lo largo del tiempo. La verdad que en términos empíricos no representa demasiada diferencia el concepto de convergencia beta. Y después, por último, el concepto de convergencia más utilizado hoy día, que es la convergencia por clubes, que es similar a la convergencia condicional, solo que esto lo que propone es que la convergencia en los niveles de ingreso per cápita está condicionada en las características de los países y además en los puntos de partida del ingreso de estos países. La evidencia empírica parece efectivamente sostener esta última hipótesis. Entonces... Perdón, sí. ¿puede volver Sí. un poquito para atrás? Con lo de condicionada, ¿a qué se refería la última? Claro, la convergencia condicionada es que yo tengo grupos de países y dentro de cada grupo uno observa que tienden a converger los niveles de ingreso medio, pero entre grupos de países no se observa esa convergencia, sino que se mantienen las distancias. Por ponerlo bien en concreto, vos vas a observar, por ejemplo, que se reduce la inequidad en el nivel de ingreso medio entre los países de la Unión Europea, pero si vos comparás los niveles de ingreso medio de la Unión Europea con los de los países africanos, ahí no se observa ninguna convergencia, de hecho se observa una divergencia. Entonces tenés divergencia entre grupos y convergencia hacia adentro de los grupos. ¿Me explico? Perfecto. Y perdón, y en beta había dicho incondicional y condicional, no entendí mucho la diferencia. Sí, bueno, es sutil la diferencia. En la incondicional, mira, la condicional es muy similar a la convergencia por clubes, solo que la convergencia por clubes te agrega además que el punto de partida, digamos, el nivel inicial de ingreso medio, también es lo que te va a determinar el club al que perteneces. En el caso de la convergencia beta, lo único que te determina a qué club perteneces es cuáles son tus condiciones estructurales, que es básicamente tu dotación de factores productivos. Ahora, dentro de las convergencias beta, la incondicional lo que te dice es que todos los países van a tender a converger en un mismo nivel de ingreso. Y esto solamente lo podés explicar
en un modelo de crecimiento como el de Solow, en el cual vos tenés retornos decrecientes. Entonces, ¿qué me refiero? Si se está concentrando la actividad económica en un mismo lugar, eventualmente vas a tener retornos decrecientes del capital, y si aumentás el stock de capital vas a terminar teniendo retornos decrecientes del factor tierra, que es fijo. Entonces, en algún punto, el nivel de ingreso medio en los lugares donde se aglomera la población, como el ingreso marginal va a ser cada vez menor, el nivel de ingreso medio va a terminar igualándose con el de los lugares que tienen menor dotación de factores productivos. Lo que te dice básicamente es que la densidad económica en todos los lugares va a tender a ser la misma, porque la productividad marginal de los factores es decreciente. ¿No es cierto? Entonces, eso ya te habla, te muestra cómo van a converger tanto la densidad como los niveles de ingreso medio. Si los niveles de ingreso medio fueran distintos, los factores productivos se desplazarían de un lugar al otro, porque encontrarían un beneficio en hacerlo. ¿Me explico? Ok, perfecto, gracias. Pero bueno, acá lo importante de todas maneras es que ustedes se vayan con el último concepto, que es el de convergencia por clubes, que es un poco lo que uno observa al mirar la evidencia empírica. Ahora, respecto a qué es lo que va a ocurrir en la economía mundial con estas desigualdades espaciales, el Banco Mundial tiene una visión que es optimista, y bueno, esto ustedes lo pueden ver en un informe que bueno, va a tener algunos capítulos que van a ser parte de la bibliografía obligatoria. Es la base de esta unidad es este informe, que ahora después se los voy a subir. El Banco Mundial básicamente lo que dice es, estuvimos viendo en los últimos 2 siglos, primero un proceso de divergencia, que ese proceso de divergencia se basa en las economías de escala, ¿no es cierto? Y se motoriza a través del comercio y las migraciones. El comercio permite explotar las economías de escala porque, bueno, el comercio lo que hace es que uno desde un mismo lugar pueda abastecer a más mercados, entonces tiene más escala de producción. Las economías de escala hacen que esta escala de producción te haga más productivo los factores, entonces sea mayor el ingreso medio, y eso lo que hace es motorizar las migraciones. Como el ingreso medio es más alto en los lugares de mayor escala, la gente migra hacia esos lugares. Entonces, esto lo que hace es generar el proceso de divergencia que recién observábamos. Las inversiones, obviamente, también son parte de este proceso porque al ser lugares, al haber mayor productividad ahí, se acumula más capital. Entonces, bueno, eso hace el proceso de aglomeración. Ahora, también empiezan a entrar a jugar ciertas fuerzas. En algún momento, el costo relativo de empezar a producir en otros lugares empieza a generar ventajas para descentralizar la producción por mecanismos que vamos a ver ahora en un modelo que voy a explicar ahora un poquito más adelante. Entonces el capital empiezan a fluir inversiones hacia otras localidades que no son las locaciones centrales. Básicamente la inversión empieza a dirigirse hacia China. Este es un proceso que ocurre a medida que caen los costos de transporte y nos permite aprovechar el costo relativo, es decir, aprovechar la ventaja comparativa de ubicaciones periféricas, sin dejar de aprovechar economías de escala. Entonces,
esto es lo que lleva a el proceso de convergencia, que es el que empezamos a observar en la segunda mitad del siglo XX, que como vamos a ver es una convergencia condicional por clubes. Bueno, un poco para ver, antes de pasar a explicar esos fenómenos, un poco ver a grandes rasgos cómo han sido los flujos, estos tres flujos que nos interesan ver y que describen la geografía económica mundial reciente, que son los flujos de la fuerza laboral, de las mercancías y del capital. Bueno, las migraciones principalmente, bueno, se han centrado en los países de altos ingresos o han ocurrido dentro de las propias regiones. Esto un poco obedece a dos principios. Bueno, las migraciones hacia los países de altos ingresos es porque, como yo les mencionaba, la migración busca, uno de los motivos de la migración es buscar una mayor calidad de vida, un mayor nivel de ingreso. Después, si no, los mayores flujos migratorios también se han observado dentro de la región, que bueno, eso se explica por cuestiones de costo de transporte, también de similaridad cultural y demás cuestiones. Fíjense que las migraciones dentro de la región, uno las puede observar. Bueno, esto que yo mencionaba de los costos de transporte, fíjense, en el África subsahariana, la mayor parte de las migraciones son dentro de la región, y esto uno, por ejemplo, lo puede explicar porque el costo de transportarse hacia los países de altos ingresos desde África, ese costo representa, en relación al ingreso medio de los trabajadores, representa un valor muchísimo más alto. Ahora, no es tanto el caso para los países de Latinoamérica, y que han visto una migración mucho más importante hacia los países de la OCDE. Acá, bueno, el caso más patente es el de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Bueno, a su vez, para caracterizar esta migración en términos de las habilidades, de las destrezas de la fuerza laboral que ha migrado, el único patrón consistente que se observa es que en los últimos años se ha ido incrementando el porcentaje de migrantes con destrezas altas. En el caso de Medio Oriente y de África subsahariana es más marcado, pero mismo en América Latina y en Europa también se ha observado este patrón. Después, en cuanto a los flujos de capital, bueno, obviamente lo que uno observa, estos flujos reales de capital, de inversión extranjera directa, a partir de la década del 90 se han disparado. Y bueno, esto principalmente obedece a la relocalización de industrias en el territorio chino, ¿no es cierto? Esto es la desagregación que han tenido los procesos productivos en los países centrales, y que se comenzaron a ubicar masivamente en China, bueno, gracias a las caídas de los costos de transporte, las caídas de los costos de la comunicación, y en paralelo también muy importante a las reformas que realizó el Estado chino, sobre todo las que encaró Deng Xiaoping después de la década del 70, y que se terminaron de consolidar con la apertura de las zonas especiales en la década del 90. Otro rasgo característico del comercio es, y esto es un rasgo cualitativo, y un gran cambio, es que a partir de la década del 70 el comercio se ha pasado a explicar más que nada por el comercio de bienes intermedios, y no tanto el comercio de bienes finales. De hecho, hoy día los bienes intermedios explican el 50, o más del 50% del valor del total de bienes
bienes transados en el mercado internacional. Y bueno, esto nuevamente obedece a algo que vamos a ver ahora seguido en el modelo de Richard Baldwin, de las dos grandes desagregaciones o unbundlings, como él lo llama, que bueno, la caída de los costos de transporte y de la comunicación han permitido desagregar los procesos productivos y que la especialización de los lugares ya deje de ser por sector. Digo, los lugares inicialmente se especializaron por sectores, es decir, producían de punta a punta un bien y exportaban el bien final o importaban un bien final, y a medida que empezaron a caer los costos de transporte y de comunicación, lo que se observó es que empezó a resultar conveniente aprovechar ventajas comparativas de los distintos lugares, pero ya no en sectores, sino en tareas específicas. Eso se ve claramente, por ejemplo, en lo que es los servicios postventa. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hoy día ustedes compran, por ahí incluso si uno compra, uno puede comprar un celular que está, patentemente, una computadora que uno compra, que bueno, tiene los componentes fabricados en China, la ensamblan acá en Tierra del Fuego, y después el servicio postventa es un call center que quizás esté ubicado en Centroamérica. Bueno, como ustedes ven, esas son distintos componentes de todo el conjunto de bienes y servicios que componen la compra de la computadora y la producción de estas distintas etapas del proceso productivo o de estas distintas etapas del ciclo de vida del producto están ubicadas en lugares distintos porque tienen ventajas comparativas y competitivas distintas. Entonces, al producirse esta desagregación, lo que uno observa es que al final el comercio de bienes intermedios, ¿no es cierto?, de los insumos que hacen a la provisión final, termina ocupando un volumen mucho mayor que el de los bienes finales per se que uno termina consumiendo. O un caso también muy, muy particular, piensen ustedes hoy que en la producción de, creo que hay industrias como la de las flores o también la del salmón, que por ahí tienen, las flores tengo entendido que tienen, hasta que llegan al consumidor final, desde que salen del cultivo hasta que llegan al consumidor final, tienen en el medio creo que 1 o 2 viajes en avión. El salmón tiene viajes en avión que creo que son de 12 horas, también creo que las perlas también tienen viajes, son productos de un gran valor agregado por metro cúbico o por kilo, y eso hace que les sea rentable trasladarse, incluso en un medio tan caro como el transporte aéreo, pero se hace a los fines de aprovechar las ventajas de cada lugar, y cada uno de esos viajes constituye un comercio de bienes intermedios. Y por ahí, qué sé yo, por un viaje que hace el bien final, tenés atrás 3 viajes de bienes intermedios. Y en la medida en que esas etapas productivas sean llevadas adelante, sean subcontratadas a distintas empresas, eso termina constituyendo en sí comercio, no un simple traslado de una planta de una misma empresa a otra, de una misma empresa a su planta en otro país. Entonces, bueno, como yo les mencionaba, estos procesos hacen surgir un proceso de estructuración geográfica en donde los insumos tienen distintas, o sea, los insumos tienen ventajas competitivas, ya sea de precio y o calidad, ¿cierto? Hay un proceso creciente de offshoring y, bueno, este proceso de offshoring configura nuevas secuencias de actividades de las firmas que tienen lugar en distintos países, en distintos territorios, y es lo que conforma la cadena de valor global. Es una secuencia de actividades de un mismo proceso productivo, pero que para aprovechar estas ventajas de precio y calidad, estas ventajas competitivas, tiene lugar en distintos lugares. Esto obviamente configura una nueva división internacional del trabajo,
Y como vamos a ver en el modelo que les mencionaba de Baldwin, que creo que viene ahora a continuación, esto lo que hace es que ciertos trabajos que correspondían a tareas que en principio eran totalmente no transables o no eran susceptibles de ser llevadas offshore, con la baja de los costos de comunicación, comienzan a ser posibles de ser llevadas offshore, y también con la baja de los costos de transporte, porque la baja del costo de transporte también me permite a mí un proceso productivo, me permite a mí llevarlo a un lugar en donde por ahí lo hacen de manera mucho más eficiente, donde le aportan mucha más calidad que hacerlo en el mismo lugar en donde se hacen el resto de las tareas. La conformación de estas cadenas de valor global lo que ha hecho es, obviamente, cambiar las características de los flujos de comercio. Ahora los flujos de comercio tienen un componente importado mucho mayor. ¿Ven? Esto era en 1995, esto es lo que es el año 2011, ¿no es cierto? 16 años después, esas flechas muestran los principales flujos de el contenido importado de los flujos de comercio. Que bueno, esto es simplemente para mostrar cómo ha sido la evolución. Esas flechas lo que muestran es la magnitud, que solamente es cuestión de 15 años, el contenido importado se ha multiplicado por una magnitud se ha multiplicado por 5, porque ha crecido casi un 500%, ha crecido. Entonces, bueno, acá finalmente llegamos a lo que es este modelo que yo les venía mencionando, que lo que explica es esta nueva división internacional del trabajo. Permiso, acá veo que tenemos alguna pregunta. A ver, acá Luciano me preguntaba por el toyotismo. A ver, acá tendría que pensarlo un poco más la respuesta. El toyotismo entiendo que por ahí obedece más a una organización interna dentro de la fábrica. No estoy seguro si uno la puede vincular directamente a las cadenas de valor global. Esto, sinceramente, tendría que estudiarlo un poco más antes de darte una respuesta certera. No sé, Luciano, vos que por ahí que leíste que te motiva esta consulta. Luciano. Bueno, después de última evacuamos la duda por mail. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucho, decime. No, era por los flujos de capital que habías dicho que entre los 70 y los 90 se incrementó mucho, que fueron a parar todo a China, básicamente, y que, bueno, pues ahí entraba mi duda. Si tenía que ver relación, además con la globalización, el toyotismo. A ver, en principio no. Me refiero por el abaratamiento de los costos de la mano de obra, ¿no? También. Claro. A ver, hasta donde yo entiendo de toyotismo, que no es mucho, en principio te diría que no está tan directamente relacionado, porque el toyotismo es una práctica que es una forma de organización de la producción que se adopta en Japón. Entiendo que comienza en los 50, y bueno, en ese momento, a ver, es verdad que hubo mucho flujo de capital a Japón, pero ese flujo de capital es consecuencia de la destrucción de la industria japonesa en la Segunda Guerra. No es en sí producto de un proceso de convergencia, porque antes de la Segunda Guerra Japón ya era una economía altamente industrializada. Pero francamente tendría que estudiarlo más para tener respuesta. Después lo voy a analizar ahora el fin de semana, lo voy a ver un poco y te contesto con un poco más de certeza. Pero bueno, vale la pregunta.
Y después, acá de Germán tengo una pregunta. Los cambios de direccionamiento del flujo de capital, ¿hay un condicionamiento más allá de los factores de comunicación y de transporte por parte del aprovechamiento de mano de obra semiesclava? Sí, totalmente. Esta es una muy buena observación porque yo acá por ahí hago una explicación que es demasiado económica y la verdad que para explicarlo solamente por ventajas de costos, pero dentro de los parámetros de la dignidad humana, creo que recién en la última década lo podría explicar así. Pero cuando uno levanta un poco la alfombra para ver qué es lo que hay debajo de estos procesos de offshorización, al inicio estos procesos de offshorización eran terriblemente inhumanos y piensen que el concepto de responsabilidad social empresaria, chicos, tiene solamente 20 años de antigüedad, pero al principio es como dice Germán, además de menos, detrás de estos menores costos laborales había toda una cuestión inhumana que era la explotación de la mano de obra. Nomás pensar en incluso en el propio Japón, al principio lo que era, no sé, la industria de ensamblaje de relojes o de productos electrónicos, o también en Corea del Sur, en Taiwán, eran pequeños talleres con una fuerza laboral relativamente, digamos, bien capacitada, pero abundante y por ende muy barata. Entonces, digamos, eso fue lo primero que atrajo. Sin esa condición no se habría producido la offshorización. Y la verdad que en las primeras décadas del desarrollo japonés, coreano, el trabajo se daba en condiciones realmente inhumanas. Esto se empieza a revertir a partir de dos procesos. Por un lado, estos países empiezan a hacer un upgrading en su cadena de valor. Esto quiere decir que, bueno, vos empezaste primero a ensamblar a mano, te ganaste todo un mercado para exportar ese producto ensamblado a mano, después empezaste a poner máquinas, ¿no es cierto?, que hacen ese ensamblado y las pones porque tenés la escala para ponerlas. Y bueno, y después en algún momento empezaste a hacer la reparación de esas máquinas que al principio eran importadas, después empezaste a repararlas, a fabricar el repuesto y en un momento ya empezaste a fabricar la máquina y después te convertiste en el líder mundial. Porque en paralelo a eso también esos países fueron haciendo una educación, fueron invirtiendo mucho en lo que es la educación y en la capacidad de hacer ingeniería de reversa, adaptar tecnologías externas, internalizarlas mediante un proceso de imitación y finalmente desarrollar sus propias tecnologías. Por un lado eso, después por otro lado también en los países centrales empezó a haber todo un cambio cultural en los patrones de consumo. Esto se observa más que nada en Europa, que empiezan a aparecer estas cuestiones de consumo responsable, de consumo responsable tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social. El consumidor empieza a estar dispuesto a pagar un poco más por un producto sustentable que por un producto que no lo es. De todas maneras, esto todavía es muy, muy relativo. Y también otra fuerza que empezó un poco a revertir esto es la mayor visibilidad que tienen las cadenas de valor global respecto a lo que tienen, digamos, la mayor visibilidad que tienen las empresas que sacan la mayor tajada de la cadena de valor global, que esto principalmente uno lo ve en las cadenas de consumo masivo europeas, en donde un paquete de café, por ejemplo, deja en el país de origen por ahí un 10% de lo que es el precio final en góndola. Bueno, estas empresas empezaron a tener mucha más visibilidad y mucho más escrutinio, sobre todo de parte de los fondos de inversión, o mismo de los fondos de inversión que iban a poner guita ahí, que no querían quedar pegados por cuestiones de reputación más que nada. No querían quedar pegados en prácticas inhumanas. Entonces, bueno, se empezó mucho más a poner el ojo en las condiciones de trabajo
en la cadena de valor. De hecho, incluso hoy día, por ejemplo, en algunos países de Europa hay una campaña para no comprar productos que contengan aceite de palma, porque el aceite de palma se saca con mano de obra infantil, que tiene que subirse a los árboles sin ningún tipo de condición de seguridad. O sea, eso, digamos, es inhumano por donde se lo mire. Y Perdón, después profesor, sí. ¿estás compartiendo pantalla? ¿Puede ser? No, estaba nomás leyendo las preguntas, no estoy compartiendo nada, estoy haciendo un poco. Sí. Después, bueno, acá Luciano me hace la acotación, no tiene que ver con la cultura de trabajo de Oriente. Bueno, la cultura de trabajo de Oriente creo que se presta también a estas cuestiones, porque, bueno, creo que hay una cultura mucho más, más vertical y de sacrificio. No, por ahí no me quiero meter mucho en esto porque no es mi campo. Y la inhumanidad del capitalismo, sí, también tiene que ver, aunque en muchos casos esta inhumanidad no podría haber ocurrido sin la complicidad de los estados socialistas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hace un par de años, IKEA tuvo que pagar una indemnización a trabajadores de Europa del Este, si no me equivoco de Alemania Oriental, porque resulta que durante un par de décadas IKEA vendió en Europa Occidental productos que estaban manufacturados con mano de obra con mano de obra semiesclava en Alemania Oriental. Veo lo que me escribe Luciano. Está bien, está bienvenida un poquito de debate y de chicana, hace más interesante la clase. Bueno, IKEA tuvo que pagar una indemnización porque parte de su offshorización era con trabajo que estaba pagado con salarios digamos, muy bajos, que típicamente son salarios de 20, 30 dólares la hora. Normalmente en los países socialistas, en este tipo de esquemas, o por lo menos así operaba hasta el fin de la Guerra Fría, y hoy sigue operando por ahí en lugares como en Cuba, por ejemplo. A ver, si el precio de reserva de la inversión es, supongamos, un salario de $100, es decir, si a mí me cierra instalar mi planta en el país comunista con una mano de obra que cobra $100, yo le pago al Estado $100 y el Estado de esos $100 agarra, se queda con 70 y al obrero le paga 70, que es lo que le paga 30, que es lo que cobra todo el mundo. Amén de que en esos países el acceso a los bienes de consumo después esté muy subsidiado, o sea que una parte de esos $70 que se quedó el Estado, después van a parar indirectamente al bolsillo del trabajador, porque digamos, después los bienes que consumen, por lo menos el racionamiento viene a precio subsidiado o a veces hasta regalado. Entonces, bueno, lo que dice Luciano es verdad, pero bueno, me parece que también había que matizarlo. A ver, después acá me preguntan. La cuestión nueva es el problema demográfico en Japón, donde una población envejecida sin hijos le va a faltar mano de obra para sus industrias. Bueno, esto es verdad también. También es verdad. Sí, un poco este proceso ha acompañado al upgrading al upgrading de la cadena de valor en Japón. Que bueno, es por ahí una cadena, o sea, ya sus industrias dejaron de ser intensivas en mano de obra operativa, y pasaron a ser intensivas en conocimiento. De todas maneras, el problema demográfico en Japón uno lo observa en que su nivel de actividad económica hace ya décadas que está estancado, y bueno, ciertamente el no crecimiento de la población influye al respecto. Y bueno, acá por último Facundo me menciona problema de natalidad en la mayoría de los países industrializados, Alemania, Corea del Sur,
Sí, normalmente lo que ocurre es que creo que contiene, aunque, a ver, al mismo tiempo yo creo que también esto tendría que mirar por ahí un poco más en profundidad lo que dice la literatura académica, pero no habría que sacar también que la evolución del propio capitalismo ha llevado a una mayor incertidumbre laboral. Pensemos que, a ver, el capitalismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial, con una intervención del Estado bastante importante, con el montaje de los estados de bienestar y un poco la estabilidad de las relaciones laborales en aquella época, un poco reducía gran parte de la incertidumbre que tenía el trabajador respecto a cuánto iba a ganar y a cuántos hijos iba a poder mantener, y un poco el desmantelamiento de toda esa red de contención social. Yo no descartaría que haya ido influyendo en la reducción de las tasas de natalidad. Así que, pero bueno, esto no quiero hablar de más porque no tengo por ahí demasiado fundamento para hacerlo. Bueno, volvemos un poco a lo que es el curso. Acá, bueno, hoy por ahí con mostrarles el modelo de Baldwin ya me quedo tranquilo porque me parece, este paper está en inglés, pero quiero que por favor lo lean. El modelo está relatado, es básicamente narrativa, es muy sencillo, muy intuitivo, y van a ver que los resultados son muy poderosos, como vamos a ver ahora. Lo que plantea Baldwin es que la localización de la actividad económica en el mundo, la localización industrial, con la globalización ha sufrido la localización industrial ha sufrido dos procesos de lo que él llama en inglés unbundling. El unbundling, ¿qué es? Unbundling es romper el bundle, romper la canasta, quiere decir desagregar, separar, esparcir. Y esto, la actividad económica se ha esparcido en el mundo a lo largo del siglo XX, se ha esparcido en dos procesos. Un proceso que es el viejo paradigma de la desagregación espacial y después un nuevo proceso. Estos procesos son gatillados por la reducción en la baja, primero de los costos del transporte y después no solo por la baja de los costos del transporte, sino también por la baja de los costos de comunicación y coordinación. En el viejo paradigma inicialmente uno tenía la actividad económica, la producción emplazada junto con el consumo. ¿Por qué? Porque si el costo de transporte es lo suficientemente alto, para que yo pueda vender mi producción la tengo que instalar al lado del centro de consumo. Al mismo tiempo, para que los habitantes se puedan hacer de todos los bienes y servicios que necesitan, necesitan que todos los bienes y servicios sean producidos en la proximidad de donde están ubicados. Entonces esto nos configura una economía, lo que se llama el capitalismo de patio, el backyard capitalism. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno, por ahí explicado por el absurdo, pero es que cada uno en el patio de su casa se provee todo lo que necesita. Se cultiva la comida, se fabrica, se arregla los zapatos, y se hace atender médicamente por el primero que encuentra dando vueltas por ahí. ¿No es cierto? Es una economía en la cual no hay especialización, hay poca variedad de productos, es una economía de baja productividad. Ahora, a medida que empiezan a caer los costos de transporte, ahí empieza a aplicar el viejo paradigma de la desagregación espacial de la economía. ¿Qué sucede?
como empiezan a caer los costos de transporte, las fábricas empiezan a poder aprovechar las ventajas comparativas de cada lugar. Entonces, se van a instalar en lugares que pueden estar distantes de los puntos de consumo, pero se van a instalar en esos lugares en función de las ventajas de producción de ese lugar. Además que al hacerlo, al poder distanciarse de los puntos de consumo, van a poder empezar a aprovechar las economías de escala, ¿cierto? Entonces, esto nos configura una separación entre el punto de consumo y el punto de producción, y hace que la producción se aglomere. Entonces, al principio teníamos la producción esparcida, porque tenías un centro productivo al lado de cada lugar de consumo, baja el costo de transporte, la producción se agrupa, y después, a medida que siguen bajando los costos de transporte, lo que va a hacer la producción es lo que vemos en este gráfico de acá abajo a la izquierda, que es que todo un sector industrial se va a ubicar en los países donde tiene ventaja comparativa. En este gráfico, ¿qué es lo que vemos? Primero, a ver, acá imaginemos un mundo en el cual tenemos una Unión Europea, tenemos la Unión Europea o el centro, y después tenemos Asia o la periferia, supongamos. Entonces, acá en el eje horizontal, lo que tenemos es alineados a los sectores industriales de manera decreciente en términos de la ventaja comparativa que tiene producirlos en el centro, en Europa. Es decir, por ejemplo, a la izquierda voy a tener, no sé, los sectores muy intensivos en I+D, porque ahí tiene ventaja comparativa la Unión Europea. Por ejemplo, qué sé yo, acá voy a tener la fabricación de instrumental médico, y a medida que me voy yendo hacia la derecha, voy teniendo los sectores con menor ventaja comparativa, qué sé yo, voy a tener los autos, y acá a la derecha voy a tener la ropa, por ejemplo. Que ahí, bueno, por ejemplo, en esos sectores que requieren una menor calificación de la mano de obra, en esos sectores va a tener ventaja la periferia, que tiene la mano de obra más barata. Y después, en el eje de la CI, lo que tengo es el gap de salario, es decir, la diferencia salarial entre un lugar y el otro. Entonces, fíjense esta curva. Esta curva, como yo decía, lo que me explica es el gap de productividad o el gap tecnológico. Entonces, al cruzar esta curva con el gap salarial entre un lugar y otro, lo que voy a determinar es qué sectores qué sectores van a producir en Europa y qué sectores van a producir en Asia. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el tramo izquierdo de la curva, el gap de productividad, ¿no es cierto? Esta línea, miren la línea del medio por ahora, acá los valores de esta línea son más altos que el gap de salario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si bien en estos sectores el trabajador europeo va a ser más caro que el trabajador asiático, al mismo tiempo la ganancia que yo tengo de productividad es mayor que el mayor costo que tengo por salarios. Entonces, estos sectores van a producir en Europa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo acá voy bajando en la complejidad del sector industrial y llego a este punto en el cual el diferencial de productividad es igual al diferencial de salario, ¿no es cierto? En este punto este sector que está acá, en este punto me sería indistinto fabricarlo en Asia que fabricarlo en Europa. En todo lo que está a la derecha, el diferencial de salario no me compensa, el diferencial de productividad
no me compensa el diferencial de salario. Entonces, esto, lo que está acá abajo, lo paso a producir lo paso a producir en China, en Asia, en la periferia. Entonces, a este modelo primero le agregamos los costos de transporte. El costo de transporte lo que hace es que, ¿qué sucede? El costo de transporte me encarece los bienes que yo pueda importar desde Asia, ¿cierto? Entonces, cuando yo introduzco los costos de transporte, tengo un gap, ¿no es cierto?, respecto de esta línea. Por un lado, trazo esta línea de acá, que es la A barra T, que esa línea, ¿qué me quiere decir? Cuando yo pongo costos de transporte, importar algo de Asia, o sea, comprar algo fabricado en Asia se me hace más caro, lo cual significa que voy a tener una ventaja en favor del fabricante europeo. Fíjense, cuando yo no tenía costos de transporte, todos estos sectores, hasta Z', producían en Europa. Cuando yo pongo los costos de transporte, toda una serie de sectores me va a ser más ventajoso, que antes producían en Asia, me van a ser más baratos todavía en Europa. Entonces, al introducir costos de transporte, por un lado, yo lo que hago es desplazar esta curva de productividad. En realidad me genera una segunda curva a la derecha que lo que me refleja en definitiva es el sobrecosto del producto por tener que transportarlo. Ahora, al mismo tiempo, los productos que yo exporte también me van a resultar, me va a resultar más caros colocarlos en el mercado asiático. Entonces, estos sectores de acá, ya no voy a poder exportarlos. Entonces, cuando yo introduzco los costos de transporte, me terminan quedando configurados tres modalidades de producción. Por un lado, los sectores con mayor ventaja competitiva hasta este punto, los voy a fabricar en Europa y los voy a exportar. ¿Por qué? Porque hasta este punto, estos son sectores en los cuales yo lo puedo producir y lo puedo, aún incluyendo la penalidad del costo de exportación, me resulta más ventajoso producirlo en Europa y exportarlo. ¿Por qué? Porque acá mi ventaja tecnológica penalizada por el costo de transporte sigue siendo mayor a mi desventaja salarial. Mírenlo de esta manera, lo repito. Esta curva, ¿cierto?, lo que me está indicando es mi ventaja tecnológica descontada del costo de transporte. Entonces, como la ventaja tecnológica acá descontada del costo de transporte sigue siendo mayor a mi desventaja salarial, entonces esto lo produzco acá y lo exporto. Después, nos vamos al otro extremo. En el otro extremo, ¿qué sucede? Mi ventaja tecnológica aumentada por la protección que me dan los costos de transporte es insuficiente para compensar mi desventaja salarial. Entonces, todo lo que está a la derecha de este punto se produce en Asia y se importa a Europa. Todo lo que quedó en el medio es industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, todo lo que está todo lo que está a la derecha del equilibrio original, lo voy a fabricar en Asia y lo voy a consumir en Asia, y todo lo que está acá a la izquierda lo voy todo lo que está en este intermedio lo voy a fabricar y consumir en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la ventaja que puedo tener de productividad o salario versus el costo de transporte no
la ventaja que puedo tener salarial en el caso de Asia o de tecnología en el caso de Europa no es lo suficiente como para compensar el costo de transporte. Entonces, en definitiva, este modelo, bueno, ahora, ¿qué sucede? Cuando yo reduzco los costos de transporte, y acá viene la desagregación del viejo paradigma, cuando yo reduzco los costos de transporte, este sobrecosto que yo mencionaba, esta distancia entre la recta media y las dos rectas negras que están al costado, esta distancia se comprime. Entonces tengo sectores que van a ganar, ¿no es cierto? Que son sectores que antes producían en Europa, pero para el mercado interno, que ahora son sectores que pasan a exportar, ¿no es cierto? Porque a mí esta curva se me desplazó a la derecha, ¿cierto? Al reducir el costo de transporte me acerqué más a la curva central, que era con cero costo de transporte. Entonces, yo reduzco el costo de transporte y en estos sectores que están acá, la ventaja tecnológica respecto al salario es mayor al costo de transporte. Entonces, en estos sectores yo ahora paso a exportar, son sectores ganadores. Al mismo tiempo, ¿qué sucede? Sectores que antes estaban protegidos por el costo de transporte, ¿cierto? Y estos sectores que antes yo en Europa producía, pero para mercado interno porque estaba protegido por el costo de transporte. Estos sectores son los sectores perdedores. ¿Por qué? Porque en Europa van a pasar a recibir competencia de productos asiáticos más baratos. Entonces, para resumir esta explicación, el viejo paradigma lo que me indica a mí es que la reducción de los costos de transporte lo que hace es indicar, es localizar sectores industriales enteros, ¿no es cierto? Ahora, al agregarle a todo esto reducción en los costos de comunicación y coordinación, lo que yo paso a tener es una relocalización de la actividad económica, pero no por sector, sino por tarea. Es decir, yo acá tomo toda una cadena de valor, tomo todo un ciclo de producción de un producto y lo empiezo a partir, lo parto verticalmente y le desagrego las tareas. Entonces yo encuentro ya que ciertas actividades del proceso productivo yo las puedo offshoreizar, ¿no es cierto? Entonces acá ya no es que yo digo, bueno, toda mi producción de ropa la traslado a China. No, acá lo que digo es, a China lo que voy a trasladar es la confección de la prenda, pero el diseño y el marketing me los voy a quedar en Europa, porque ahí es donde tengo, estoy cercano al mercado de consumo, puedo conocer las tendencias y los gustos de los consumidores. Entonces ahí tengo que tener el marketing y al lado de eso tengo que tener el diseño. Ahí también tengo los diseñadores más, más habilidosos. Entonces, estas curvas, las curvas que yo recién mostraba acá, que eran un simple desplazamiento de la curva sectorial, ahora estas curvas empiezan a tener estos breaks, porque estos breaks lo que representan son parte de las tareas que voy a offshoreizar como consecuencia de la caída de los costos de comunicación y coordinación. Así que bueno, entonces, lección grande de este modelo es, con la caída de los costos de transporte, yo lo que hago es relocalizar sectores enteros de producción a otros países para aprovechar ventaja comparativa en sectores, y después la caída del costo de comunicación y coordinación de las actividades económicas, que bueno, a ver, la caída del costo de coordinación es consecuencia directa de la caída del costo de comunicación, básicamente el poder comunicarme con el gerente o con el tipo que está a cargo de esta tarea en otro lugar geográfico. Entonces, eso ya lo que me permite es que distintas fases del proceso productivo se localicen en lugares en donde la ventaja comparativa está ya no en el sector, sino en la tarea, ¿no es cierto? Qué sé yo, la tarea puede ser, en un caso el diseño, en otro caso la confección, y eso entonces lo que me permite ya un mismo sector tenerlo
tenerlo, aunque yo esté especializado en ese sector, una parte de ese proceso ya lo voy a estar trasladando a otra localidad. Y esto obviamente tiene implicancias de política pública porque, por un lado, esto implica que ciertas tareas que antes eran percibidas como que no podían ser llevadas al exterior, ahora están sujetas a riesgo de ser trasladadas. Yo creo que en última instancia, yo creo que los últimos empleos que van a quedar protegidos de la competencia extranjera, los últimos empleos en el sector de servicios altamente calificados, creo que van a ser los abogados, porque, bueno, obviamente el derecho tiene un componente local muy fuerte, pero después todas las otras tareas, tarde o temprano, van a estar sujetas a una competencia feroz de distintos países. Miren, a ver, acá lo más evidente ha sido con los servicios IT que se han desplazado a India. No termina de ser completamente... Hay ciertos servicios IT que se han desplazado, por ahí los que son más commodity. Hay ciertos servicios que todavía requieren mucha comunicación con el cliente, pero bueno... Después, piensen, Argentina se ha beneficiado en estos términos porque Argentina cuenta con una mano de obra relativamente bien educada, con cierto conocimiento de inglés y de herramientas informáticas, y además Argentina tiene una gran proporción de formación tiene una gran tendencia en su fuerza laboral calificada de educarse en profesiones de servicios no transables, como por ejemplo contadores, y bueno, eso ha permitido que Argentina reciba una buena cantidad de demanda de servicios offshore en, por ejemplo, precios de transferencia, o mucho de lo que es la contabilidad impositiva de grandes empresas. Muchas han llevado su centro sus oficinas a Argentina. Bueno, después depende mucho de en cuánto está el costo laboral en dólares. Después ciertos países también se han beneficiado con esto, muchos países de Europa del Este. Las grandes consultoras, Ernst & Young y demás, muchas han instalado muchas de sus oficinas en Europa Oriental, tienen una mano de obra muy calificada y con muy bajos sueldos. Algún día van a tener que irse a otro lugar porque obviamente que con el tiempo esos sueldos van a ir en crecimiento a medida que crezcan esas economías. Así que, bueno, esto en definitiva entonces para la fuerza laboral significa una mayor incertidumbre porque cada vez son menos las profesiones que están protegidas por los costos de transporte y de comunicación, y al mismo tiempo en términos de política pública invita a repensar la formación que se le da a los estudiantes, porque bueno, tiene que ser el paper no especifica mucho, pero probablemente tenga que ser una formación mucho más flexible, y bueno, con skills que se adapten a estas nuevas maneras de producir. Así que bueno, se nos hizo la hora, me quedó todavía una buena cantidad de contenido por dar, que lo vamos a completar la clase que viene. A ver qué preguntas quedaron. No, esto todavía no está subido al campus. Pregunta, ¿los manuales que subí tienen que ver completo? No, de los manuales, perdón, yo se los subí, pero ahora después les voy a indicar qué es lo que tienen que ir leyendo. Ahora el fin de semana les voy a ir indicando capítulos específicos. No, si quieren miren un poco los títulos, pero no se larguen a leerlos hoy mismo. Ya les voy a indicar los capítulos. Y después acá preguntan a Nahuel, me mareé bastante durante toda la clase. Sí, fue un poco despelotada la exposición, pero sí, la clase va a estar grabada, la voy a subir. Y después cuando lean la bibliografía un poco se van a ordenar un poco más las ideas, y de todas maneras cualquier consulta que tengan organizamos una clase de consulta. Después
Después voy a fijar un horario o si no, más fácil, me mandan las preguntas por mail y si amerita una llamada la hacemos. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieren hacer?